saludo del reencuentro. Esta semana bien intensa de calor como casi todo nuestro verano. Y aquí estamos para desentrañar los misterios de la artesanía. Hoy precisamente decidimos indagar en una expresión artesanal muy importante, el papier-mâché. Sobre este tema estaremos aprendiendo muchísimo en el programa de hoy. ¿Por qué? Porque esto es moldear el alma. Y nos encontramos con Filiberto Mora Rosales. Él es el presidente de la sección de papier-mâché aquí en la Asociación Cubana de Artistas Artesanos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Filiberto, me surge una duda. ¿La expresión correcta para designar esto es papier o papel-mâché? Bueno, realmente el uso de papel o papier-mâché es correcto. Lo que pasa es que en la tradición original del uso que le dio Antonia Eyre en sus talleres, usó siempre la palabra papier, que es una palabra que de origen francés, que significa papel mascado. Pero es una técnica que se utiliza en muchos lugares del mundo adquiriendo distintos nombres, como cartapesta en italiano, o cartonería en México, o papel piedra en España, en Valladolid, con las grandes fallas. Es decir, que hay distintos nombres, pero en Cuba nosotros usamos papier-mâché porque fue el que originalmente usaba la profesora Antonia Eyre en sus talleres. Precisamente Antonia Eyre fue quien fue la promotora para que se creara esta sección aquí en la ACA. Coméntame un poco de eso. Sucede que en los años 70 Antonia creó su proyecto comunitario alrededor de su casa en el Juanelo, en el pasaje Segunda, y tomó tanto auge, tomó tanta envergadura, se unieron tantos vecinos allí y además se fue creando un movimiento en toda Cuba, porque después ya fue a otras provincias también a impartir sus talleres, que ella se percató de que los artistas que ella tenía, que eran pura gente del pueblo, artesanos, pero también artistas, ella los convoca a una exposición en el Museo de Bellas Artes y en el Museo de Artes Decorativas. Por lo tanto, ella dice que hay tanta calidad en estos artistas que es consecuente con fundar un grupo, una sección en la Asociación Cubana de Artesanos que se dedique solamente al papier-mâché. Bueno, y te tenemos una sorpresa porque recuperamos de la red de redes un documental de Bárbara Álvarez que trata sobre Antonia y su labor con el papel y la comunidad, que se titula Forma, Color y Fantasía. Rueda, director. Ilusiones y de error. Ay, con la fe y el amor inyectado en la vena. Y una rosa de papel para llegar, para llegar, para llegar, para llegar a tu corazón. El 20 de marzo de 1995, o sea, unos días solamente después de la muerte de Antonia, yo, con el cargo que tenía como directora de la Galería de Arte, pues hice una carta dirigida al Poder Popular, al Consejo de la Administración Municipal en San Miguel del Padrón, haciendo una fundamentación de la vida de Antonia, de quién era Antonia, qué significaba Antonia para la cultura cubana y cómo nosotros, como parte del municipio, debíamos tratar de mantener ese patrimonio cultural. El Consejo Nacional de la Plástica en aquellos momentos estuvo muy de acuerdo con nosotros en fundamentar de la manera más profunda la idea de convertir la Casa de Antonia en un taller de papier-mâché. Cualquier hombre o mujer tiene en sí capacidad para crear. Tan solo hay que mostrarles el proceso que hay que seguir
de modo que comprendan sin dificultad las modalidades del trabajo que se les propone. La artesanía tiene un fuerte valor utilitario. ¿Se manifiesta así también para la expresión del papier-mâché? En el papier-mâché tenemos como varias corrientes de expresión. Por ejemplo, se hacen grandes piezas para carnavales a nivel de todo el mundo, no solamente en Cuba. Nosotros en Cuba también las hacemos en las fiestas que se hacen en los distintos pueblos que hacen parranda. Pero que eso es un valor utilitario porque se coge para ese tipo de expresión. Pero también se hacen piezas que son como muebles, un ejemplo, muebles o vasijas para la decoración. Y el otro valor utilitario que es hacer souvenir. El souvenir tiene un gran valor utilitario en el sentido que es una expresión popular que divulga la cultura cubana. O sea, nosotros en Cuba hemos desarrollado una gran cantidad de papeleristas que en la red de tiendas, por ejemplo, de Fondo de Bienes Culturales o de Artex, se comercializa el papier-mâché. Ese valor comercial es también una utilidad. Entonces, podemos decir que en un abanico muy amplio, la artesanía del papier-mâché cumple con su carácter utilitario. Ahora, las piezas más importantes son las que están relacionadas con los muebles. Es decir, se hacen muchos juguetes como balancines, caballitos o estantería, por ejemplo. Una estantería que se hace de papier-mâché dura tanto como puede durar un mueble de madera, porque en sí el papel proviene de la madera. Es decir, que tiene su carácter de mucha utilidad. Háblame un poco acerca de la técnica. ¿Cómo se logra este material? Mira, como te decía, es papel mascado. Originalmente papel machucado. ¿Qué sucede? El origen del papel es moler madera, moler vegetales. Puede ser lo que sobra del arroz, la paja de arroz, el bambú, se machuca, se le saca una fibra. Toda esa fibra es celulosa. Esa celulosa conforma el papel. Tradicionalmente, los países que hicieron papel como Egipto o China se dieron cuenta que estas mezclas eran muy resistentes, muy duraderas. Y con esas mismas técnicas fueron creando objetos que existen hasta el día de hoy. Quiere decir que son milenarios. Variados son los usos que tiene el papier-mâché. A través de esta página de internet se puede conocer los diferentes usos que ha tenido esta técnica a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en China durante la dinastía Han parecieron ser los primeros en usar el papier-mâché alrededor del año 200 después de Cristo, poco después de que aprendieran a hacer papel. Emplearon técnicas para hacer artículos como cascos de guerrero, estuches de espejo, cajas de rapé o máscaras ceremoniales. En Europa, a partir de 1725, el papier-mâché dorado comenzó a aparecer como una alternativa de bajo costo al yeso, tratado de manera similar o a la madera tallada en la arquitectura. También se utilizó en la fabricación de muebles. Rusia por ese entonces tenía una próspera actividad en el papier-mâché ornamental. Otras de las curiosidades que nos encontramos son las cúpulas de papier-mâché. Fueron muy utilizadas a fines del siglo XIX e inicios del XX, generalmente en observatorios. Estas grandes estructuras requerían de ligereza. Algo similar ocurrió con la construcción de barcos, también con esta técnica en los Estados Unidos en el siglo XIX. Este era un material ideal para construir un casco de barco sin costuras. Y ahora me encuentro acompañada por un joven que desarrolla la técnica del papier-mâché. Es además instructor de arte y además estudia en la Academia San Alejandro. Carlos Mantilla, bienvenido a la Terraza de la Haga. Muchas gracias por esta Bueno, cuéntame, ¿por qué el papier-mâché? A ver, una de las cosas que me trajo a esta manifestación fue por una gran curiosidad que tuve en mis obras, ¿no? En mis cuadros yo veía que le faltaba algo más
y vi que lo podía llevarlo al papel. Entonces, gracias al profesor Joey, que no está entre nosotros, pero para mí fue un gran maestro, fue el que me llevó a lo que es a esta manifestación y me dio consejos. Y a partir de él yo empecé a trabajar con él en la Casa de la Cultura y me vinculé aquí a la ACA. Y ya pude hacer estos tipos de trabajos que estoy realizando. Bueno, y con respecto a las temáticas, ¿cómo abordas las temáticas en tus obras? Yo trabajo mucho el tema yoruba, ¿no? Afrocubano. Tuve que, como decimos, tuve que estudiar muchísimo a los grandes maestros, a Bufreolán, a Manuel Mendive, a Diago, y yo pienso que ellos me han aportado muchísimo en mis obras, hasta el punto que he avanzado en lo que es la creación y el desenvolvimiento que me han aportado, que gracias a ellos he participado en eventos internacionales. Y eso. Bueno, Carlos, se te nota que eres un muchacho con muchos deseos de hacer y que estás haciendo, así que éxitos, mucha suerte en todo lo que viene y gracias por estar con nosotros esta tarde. Aquí encontramos el lugar donde crear es un don otorgado a aquellos que sienten el placer de darlo todo por el arte. Así, encontramos a Carlos Mantilla, un artesano, artista y estudiante de la Academia de San Alejandro. Nos muestra los pasos por los que debe transitar cualquier obra que requiera hacerse de papier maché. Acrílico, tijeras, pinceles, lápices, gomas, todo listo. Primero, vemos cómo se pega la base de una obra donde el papel es el material fundamental. Esto que ven se llama engrudo y es utilizado para adherir el papel a la pieza en cuestión. Miren, vamos a sellar esta caja que nos servirá de soporte para exponer esta obra que se llama El Rey y su Gran Amor. El engrudo es una mezcla de harina y agua en porciones razonables y que se pone a fuego hasta conformar una pasta. A esa mezcla se le adicionan algunos conservantes, aspirina, mentol, etc., que son necesarios para que los insectos no ataquen a la obra, pues al estar en un país tropical es frecuente por el exceso de humedad. El material se va rasgando para que tenga mejor terminado y se va pegando a la base. Primeramente la capa de papel periódico, después papel craft y por último el papel blanco. Es necesario para endurecer sacar al sol la pieza. Se pegan los pedazos de papel rasgado en la caja, teniendo cuidado en la manipulación para que no coja aire. Mientras la pieza toma su tiempo, podemos ir aplicándole color a otra pieza, pues la fase del color es mágica. Nuestra pieza va teniendo un carácter que la tipifica. El arte fluye y se complementa. Una familia con aptitudes artísticas visita hoy nuestro programa. Allí, desde la más experimentada hasta la más joven generación, hacen del papier maché verdaderas joyas del arte. Les propongo conocer en voz de estos artistas su devenir junto a esta importante técnica. Ha sido muy importante para nosotros poder vincular las artes plásticas con el papel maché, porque al tener un dominio de todas las técnicas como el dibujo, la pintura, dominio del color, las obras siempre tienen un enriquecimiento y se nota que hay un conocimiento detrás de toda esta vorágine de creación que tenemos nosotros. Esto comenzó con mi mamá, que es la primera que siente la inclinación por las artes. Ya nosotros siempre nos inculcó ese deseo de conocimiento, pero ella comenzó a buscar información en internet primero, luego se acercó a la casa Antonia Iris, donde tienen un movimiento fuerte también de papier maché, porque se conoce que Antonia fue una de las precursoras del papier maché en nuestro país. Entonces allí pasó varios cursos, luego de eso se integra a la ACA y comienza a crecer, ¿no?, en este mundo como papierista, independientemente de que ella tiene otras manifestaciones como es el parche, el dibujo, la pintura, ha hecho muchísimas exposiciones, entonces nos vincula a nosotros con este tipo de trabajo, porque inconscientemente nosotros estábamos viviendo también su proceso creativo, porque como ella creaba dentro de nuestra propia casa,
y el estudio, taller y galería está dentro de la propia casa, pues estábamos nosotros todo el tiempo siendo partícipes inconscientes de su creación, que al final terminó por involucrarnos y terminamos un día montando una exposición con excelentes amigos de aquí de la asociación y al final nos vinculamos a la asociación de papier maché de la ACA. La influencia es lo que vale de las personas y se fueron influenciando conmigo y se fueron dando en el trabajo y cuando yo vine a ver, todo el mundo está vinculado. Todo el mundo está vinculado y pensé, así como yo pensaba que como que no había descubierto hasta dónde yo podía llegar. Todavía me falta, porque todos los días estoy investigando y averiguando hasta dónde puedo llegar. Mi fuente de inspiración siempre fue mi mamá. Y mi hermana, que me ayudó muchísimo. Es difícil, es un trabajo difícil porque es cada papel con engrudo, pegarlo, darle forma. Y mirando a mi mamá todas las cosas que hacía, como que yo decía, ay mamá, pero esto así no te queda bien, esto así, haciendo críticas. Yo aprendo de mi familia que pinta. Me gustaría estar muy feliz de también hacer arte con tela y con pinceles. Y en verdad lo que me gustaría hacer es una negra sirena. Teníamos un plan, un proyecto que quisiéramos convocar a otros artistas de la ACA, de la plástica. Nosotros queríamos hacer como una especie de, utilizando la técnica de papel maché, que aunque es difícil, es fácil, paradójicamente. Queríamos hacer un mini zoológico, algo así como didáctico para que los niños pudieran interactuar con ellos y pudiera ser como una especie de donación para el Museo de Ciencias Naturales, algo así hablamos. Y verdaderamente ese es el plan que tenemos quizás para el 2023, ponernos en función de eso, hacer las alianzas pertinentes con la institución y tal, y bueno, empezar a trabajar en función de ese mini zoológico que queremos donar al Museo de Ciencias Naturales. Y como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a disfrutar de una pasarela que nos envía nuestro amigo José Luis. Nuestra próxima invitada es maestra de profesión y además lleva muy en alto los valores que a través de diferentes artículos de papier maché puede hacerle llegar a los niños. Bienvenida, Niurka. Muchas gracias. Bueno, coméntame cómo comienza el amor por el papier maché y sobre todo por las máscaras. Bueno, como bien dices, soy graduada de educación especial específicamente, y entonces la necesidad uno como profesional, como maestra, de crear medios de enseñanza, me inclinaron a esta técnica, porque las producciones nuestras, más que ser una pieza, también tiene su creatividad y su arte.
es un medio de enseñanza. Nosotros utilizamos mucho lo que son las figuras geométricas, los colores primarios, las vocales, un poco que para que el niño pueda interactuar con el padre y aprenda jugando, que es el principal objetivo de la primera infancia en los niños. Claro que sí. ¿Tu mamá está relacionada contigo en todo esto? Bueno, ella es mi inspiración, Mirta Calvo Martínez. De hecho, bueno, estoy aquí por ella, porque ella se incorpora primero a la DACA y yo tenía otras responsabilidades y la acompañaba, pero no estaba tan metida en este medio. Ya después tuve la oportunidad de un crecimiento y presenté una obra que estaba vinculada con lo que hacía anteriormente, porque yo fui promotora de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba y utilizaba las partichelas que ya nos servían para los músicos porque estaban escritas por delante y por detrás y la utilizaba para empapelar. Y cuando fui a presentar mi obra para optar por entrar en la asociación, la presenté de forma tal con una partitura que un músico pudiera leer un pasaje ahí. Y bueno, se llamó Bella Cubana. Y me ayudaron mucho, agradezco a muchos músicos de la orquesta que me ayudaron en este andar de vincular la música con la plástica. Es muy interesante cómo se aprovecha y se reutilizan las cosas. El material que utilizas para todos estos artículos, ¿qué es? ¿Cuál es? Bueno, nosotros utilizamos papel, principalmente. El papel que utilizamos es periódico. Muchas empresas hacen sus arreglos en los archivos y nosotros vamos para allá y recogemos todo, vemos cartas del 2005, le quitamos el borde porque eso forma parte de la técnica, que los bordes sean irregulares para cuando se ponga una capa sobre la otra y se vaya a pintar, no se note. Utilizamos la harina que a veces no es para el consumo, que generalmente no es para el consumo humano porque ya está descompuesta. Utilizamos pintura, pero también a veces pigmentos que obtenemos de la naturaleza, de hojas, a lo mejor algún medicamento que ya no sirve. Nosotros lo reutilizamos todo. Ya yo veo la vida de otra manera. Yo veo en un basurero veo una oportunidad, más que todo. Trabajamos con los rollos de papel sanitario, con el rollito que se queda adentro. Nosotros, esos aviones que ustedes pueden apreciar ahí, son con esos rollos de papel. Los alambritos de Texas, que a veces están los bultos en la calle, esos alambritos son divinos para hacer nuestras producciones. El papel es un material tan noble que todo lo que te propongas hacer, lo puedes hacer. Sí. Y entonces las máscaras, tratamos de hacerla con personajes de la literatura universal, con animales, y siempre los niños se sienten, viven su fantasía cada vez que compran una máscara nuestra. También nos hemos insertado en el mercado del deporte y hacemos las máscaras de los animales que identifican cada equipo de béisbol. Hacemos el león, lo pintamos de azul, de industriales, el gallo de Santi Espíritu, el tigre de Ciego de Ávila, y las personas pueden ir al estadio disfrazados. O sea, nuestras producciones van dirigidas a que se viva una fantasía. Producimos autos clásicos, el que sea coleccionista de autos no lo puede tener en su parqueo, lo tiene simplemente en su buró y vive su fantasía. O sea, nos permite eso, y esta técnica es tan colorida que es atractiva para cualquier persona. Ahora mismo estamos participando en la Feria Arte en la Rampa. Hemos tenido muy buena acogida con nuestras piezas, como te decía, que son más bien juegos didácticos, y los padres se inclinan a comprársela al niño un poco que para quitarlo de las nuevas tecnologías, de que esté prendado el teléfono, y bueno, juegan aprendiendo, como te decía anteriormente. Háblame del eslogan que utilizas de máscaras menos caras. Bueno, como te decía anteriormente, nosotros tratamos de reproducir lo que hay en otro material, hacerlo en papel. Una vez paso por una tienda, veo una máscara de látex y le veo un precio exorbitante, y dije, bueno, ¿qué habrá que hacer un cubano para poder comprar una máscara? Y dije, voy a trabajar para el niño cubano, y compro una máscara, utilizo un maniquí. Mis primeras producciones fueron con un maniquí. El maniquí lo convertía en vampiro, le ponía dos conitos y era un vampiro. Le ponía soga aquí y era un emo y un pixie. Le ponía un parche y era un pirata, y así. Pero bueno, tuve la oportunidad de viajar y comprar moldes
en otro sitio y tengo esta variedad de producciones. Pero en el 2013 no era tan sofisticado, fue un intento de insertarme en el mercado y de verdad que tuvo tremendo éxito. Bueno, ya saben dónde pueden encontrar todos estos artículos. Muy bonita tu labor, todo lo que haces, todos los materiales que muchas veces nosotros desechamos sin buscarle ninguna utilidad, y ustedes hacen arte con todo eso que nosotros creemos basura. Así que felicidades, que sigas haciendo maravillas, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la oportunidad de exponer nuestra obra. Un cierre espectacular, lleno de color y de alegría. Ya se nos agotó el tiempo, pero recuerda que cada jueves a las 4 de la tarde, por el canal educativo, donde siempre se aprende, estamos aquí para pasar un tiempo súper divertido, porque esto es Moldear el Alma.